Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es un gozo para mí como alcaldesa pues llegar a este día y poderos presentar la inminente próxima ejecución que se va a desarrollar en nuestro lienzo de muralla. Son muchos años de trabajos previos que nuestro ponente ahora nos recordará en la detallada exposición. Voy a presentaros la mesa. Nos acompañan en el día de hoy pues nuestro arquitecto municipal especializado en las cuestiones de patrimonio de Marchena, Juan Alberto Gallardo, y nos acompaña también con agradecimientos especiales por sacar este huequito en tu apretada agenda, a Pablo Millán, que como creo que ya lo conocéis porque no es la primera vez que interviene en nuestro patrimonio, y sabéis que también es profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y tiene en su haber pues grandísimas restauraciones que en toda la geografía española podéis deleitaros con vuestras visitas. Él me ha pedido expresamente que no haga una lectura detallada de su currículum y por tanto hay que agradecerle que esté hoy aquí con nosotros de primera mano como redactor de ese proyecto que tanto trabajo, esfuerzo, tanto intelectual, jurídico como económico nos ha llevado. También quiero agradecerle a Juan Alberto porque como responsable municipal, arquitecto que se especializa un poco más dentro del departamento a las cuestiones de patrimonio, pues está también trabajando mucho codo con el equipo de gobierno y con esta alcaldía en que los proyectos pues no se paren, sigan adelante y no con pocos contratiempos y retrasos, porque sabéis que todo lo que tiene que ver con el patrimonio pues en última instancia depende de instancias superiores, administrativas, pero bueno, poquito a poco vamos viendo cositas positivas, cositas, realidades, y eso es lo que nos mueve y nos empuja a seguir en este empeño. Simplemente, como Ayuntamiento de Marchena, yo he traído algunos datos que sí que me gustaría trasladaros, porque quiero que también tengáis en cuenta el esfuerzo que en estos 11 años venimos desarrollando desde el Ayuntamiento con nuestro patrimonio histórico, y no solo el patrimonio histórico, sino también el patrimonio municipal del suelo, porque patrimonio municipal es la muralla, pero también es un piso municipal que se puede encontrar situado en Juan 23 o en Virgen de los Remedios o en la propia Plaza Ducal cuando hay que hacer un arreglo. Todo eso es patrimonio, hay que mantenerlo, hay que arreglarlo y sale de las arcas municipales. Y tengo aquí una relación de gastos desde el año 2014 hasta el 2025, absolutamente detallado de todo lo que se ha invertido en cuestiones de patrimonio, y quiero que os quedéis con la cifra de 10.654.475,06 euros que llevamos invertidos en cuestiones de patrimonio de Marchena. Y solamente en adquisición de inmuebles, que hemos extractado de esos 10 millones y pico, solamente en adquisición de inmuebles en estos 11 años, os voy a recordar las situaciones, las localizaciones. En el ejercicio 2014, que estaba Zambrano de alcalde, se adquirieron la carretera de Carmona 69 y 71, que fue condición necesaria para poder ejecutar la fase 1 de la muralla. ¿Os acordáis que estuvo envuelto también en una contienda jurídica con el Ministerio? Bueno, pues esos 2 solares que daban a pie de muralla ya fueron adquiridos en el año 2014, repito, por el alcalde Juan Antonio Zambrano, y era la concejala de Hacienda que junto con él pudimos llevar a cabo esta adquisición. En el año 17 se adquirió la finca registral 24.578, que para que os situéis, la parte de arriba, detrás del convento, entre el convento y el mirador de la Duquesa, esa explanada fue adquirida en el año 17. En el año 2019 adquirimos carretera de Carmona 63, carretera de Carmona 65, carretera de Carmona 67, Casa de Palacio Ducal 5, Casa de Palacio Ducal 6
En el ejercicio 2020 adquirimos Carretera de Carmona 75, adquirimos Palacio Ducal 14, adquirimos Rojas Marcos 21, Rojas Marcos 23, adquirimos la plaza del Ayuntamiento bajo lo que antiguamente era la Caixa, adquirimos también en el año 21 la Casa Señorial de Cristóbal de Morales número 6, donde irá el museo, junto con la adquisición de la Plaza de Cervantes número 13, antigua cárcel. En el año 23 adquirimos la UA2, que son los terrenos donde se situaba el mercadillo antes, al lado del pabellón. Todos esos terrenos los ha adquirido el ayuntamiento. Hemos adquirido también en la calle Doctor Diego Sánchez 12, que ahora mismo está destinado a aparcamiento provisional, la calle Compañía, que es el terreno junto a la jefatura de las antiguas hermanas, lo adquirió el ayuntamiento en el año 23. En el año 25, la carretera de Carmona 61, antiguo matadero, donde se alberga el convento de Capuchinos. Y tengo que anunciaros que en esta semana hemos pujado. Todavía no se ha formalizado la escritura, pero hemos salido ganadores de una subasta, hemos pujado los terrenos que se sitúan al final de la calle Márquez de Cádiz, los terrenos de Sevillana, como son conocidos, donde irá un gran parking que resolverá todos los problemas de aparcamiento del centro de Marchena. Nos situamos en la cifra solamente en inmuebles de casi 2.800.000 euros. Y esto es porque os quiero hacer partícipe del esfuerzo en la gestión municipal en materia de patrimonio. Hemos recibido en este proyecto que vamos a presentar hoy, proyecto básico y de ejecución de restauración y puesta en valor de la muralla almohade y Palacio Ducal, frente oriental de la Alcazaba medieval. Hemos recibido, como digo, la resolución por fin favorable para dar luz y ejecución al proyecto con fecha 6 de febrero de 2026 de la Delegación de Cultura, y rápidamente le pedí al redactor y le pedí a Juan Alberto que hiciera esta presentación. Un proyecto que en su cuadro de planificación se sitúa en 2.691.122 euros, que vamos a financiar con recursos municipales, como os prometí en su día. Dado que la subvención del 2% no llegó, dijimos en su día, os acordaréis, que si no es a través de subvención, lo afrontaríamos con nuestros fondos. Este importe nos vamos a acoger en el próximo pleno y en la próxima convocatoria que abrirá Diputación próximamente, porque la ha aprobado en el último pleno de febrero, los fondos extraordinarios de anticipo reintegrables, y nos acogeremos estos 2,7 millones a ese fondo para pagar en 10 años sin intereses. Y además al ayuntamiento, como ya también sabéis, porque lo sabéis, no computan los FEAR como deuda municipal, con lo cual hemos encontrado a tiempo inmediato el mecanismo de financiación y la licitación será inminente, con lo cual pues tendremos, si Dios quiere, obra para rato, bueno, para rato no, para 15 meses, y que no nos pasemos de la planificación. Y esperemos que no nos pasemos de esa planificación, hombre, que sabéis que son obras vivas, obras que llevan un seguimiento arqueológico, que, bueno, no sabemos lo que al fin y al cabo nos podemos encontrar, pero que esa es la previsión. Y yo, sin más, pues voy a dar la palabra a Juan Alberto, porque él no sé si quiere aclarar algo más o ahondar en algún aspecto. Juan Alberto, pues tienes la palabra, y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Bueno, has comentado básicamente todos los aspectos importantes del proyecto, ¿no? Comentar nada más que el proyecto que vamos a presentar hoy realmente, bueno, no es que sea la guinda será cuando se haga la obra, pero es el final de un proceso muy largo y muy costoso en gestión y en dinero, porque no solamente la obra se va a hacer con fondos FEAR, también algunas de las expropiaciones también se hicieron con fondos, porque realmente, claro, no solamente
hay que financiar la obra, también hay que financiar las expropiaciones, hay que comprar edificios porque la actuación implica desprendernos de los edificios adosados a los elementos históricos que queremos arreglar. Y claro, eso ha llevado, pues prácticamente son 5 años desde que se hicieron las primeras expropiaciones hasta que por fin se termina el proyecto. Por medio, pues hemos intentado encontrar para este proyecto financiación a través del programa del 2% cultural. No fue posible. Ese programa se ha dilatado mucho tiempo. Casi 2 años desde que empezamos con el anteproyecto de la muralla, que sería ya por principios de 2023. Principios del 23, finales del 22, porque el 2% cultural que nos presentamos al final se terminó convocando a final de 2023, pasó todo un año y no se convocaba. Se convocó, nos presentamos, han tardado 2 años en resolverlo, se resolvió ahora en diciembre. En fin, no conseguimos la ayuda, pero como teníamos previsto acogernos al Fondo FEAR y para volver a optar al 2% cultural no podemos comenzar las obras porque solamente se financian obras que haya que iniciar una vez obtenida la ayuda, pues hemos decidido que la vamos a hacer por nuestra cuenta. Entonces, pues, verá, después de todo este tiempo que ha pasado, el esfuerzo tanto económico como de gestión que ha supuesto para el ayuntamiento concurrir a subvenciones, licitar proyectos, expropiar viviendas, pues después de todo ese proceso yo creo que merecía la pena hacer al menos una presentación que represente pues, la culminación de todo ese trabajo de gestión que tanto trabajo nos ha llevado. Y, en fin, Pablo, pues vamos a ver para lo que hemos venido aquí. Vamos a ver el edificio. Muchas gracias, Juan Alberto. Bueno, en este punto, hilando con la intervención de Juan Alberto, hoy también vamos a presentar un anteproyecto, lo podemos llamar así, un anteproyecto que hemos presentado, ya está presentado en la nueva convocatoria del 2% de bienes culturales, porque como ha dicho él, lo de los bienes culturales, esto tenemos que esperar mínimo 2 años para saber si nos la dan o no nos la dan y no podemos empezar y ahora nos vamos a entretener con la muralla. Pues también vamos a presentaros hoy, que también ha sido un anteproyecto redactado por Pablo, pues una intervención basada en la restauración, consolidación y puesta en valor del conjunto de la Torre del Tiro, con recuperación del escudo heráldico que sabéis que queremos. Bueno, Ana del Pino me hace así porque ella ya en su día inició este expediente. Y la Puerta del Tiro, que sabéis que ahora mismo está con una red de contención y recuperar todo ese anexo a esa torre, las escaleras que tiene esa torre, hacerla visitable. Ese proyecto, que se sitúa en 1,7 millones aproximadamente, pues se ha presentado ya también al 2%, por si nos cae la breva, nunca mejor dicho, y dentro de 2 años nos podemos poner con él. Y ya sin más preámbulos, Pablo, somos todos oídos, agradecerte de nuevo tu amabilidad y tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, 1.000.000 de gracias, alcaldesa, 1.000.000 de gracias, María del Mar, 1.000.000 de gracias, Juan Alberto, por estas palabras de presentación y por todo lo que, por todo lo que se está dando. No sé si recordáis, no recuerdo cuánto tiempo fue cuando organizasteis las jornadas estas de patrimonio a la que veníamos Fernando Amores, no me acuerdo cuántos años hace de aquello. Antes de la pandemia. Eso, 21, ¿no? 21. Pues yo recuerdo cuando en esa jornada, pues había algunas preguntas, porque al final esto del patrimonio, como todo en la vida, requiere tiempo.
mucho tiempo, ¿no? Pero recuerdo cuando en el momento aquel de aquella jornada se nos preguntaba bueno, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo? Vale, todo muy bien, pero ¿cuándo se empieza? Y yo recuerdo que en esa jornada os mostramos que acabamos de terminar de hacer, se había terminado justo el año anterior, unos levantamientos donde se había fotogrametrizado, se habían hecho los levantamientos de todas las estructuras emergentes de lo que queda de murallas, de restos murarios, de torres y demás. Y yo recuerdo que en ese contexto de esa jornada se nos preguntaba que cuándo empezamos. Pues fijaos, ¿cuántos años han pasado, Pepe? Más de 4 años y todavía no hemos empezado. Pero fijaos, si no se hubiera empezado haciendo esos levantamientos fotogramétricos, que evidentemente, si nos preguntáis para qué sirven, objetivamente no servían para nada, porque eran el deseo del comienzo de un proyecto. Pues sin esos inicios no podríamos tener los inicios de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, digo esto porque creo que las intervenciones en patrimonio son procesos a muy largo tiempo, ¿no? Y para poder llegar a días de presentación como el de hoy, donde, como bien ha dicho María del Mar, ya Cultura nos ha dado el visto bueno para empezar la obra, para poder llegar a este punto hemos tenido que tener esos puntos anteriores en los que parecía que estamos vagando por un desierto en el que no había fin, ¿vale? Quería decir eso un poco por, bueno, contextualizar esta presentación dentro de aquella jornada que parecía que todo era, bueno, llegará. Bueno, pues ya parece que empieza a llegar, ¿no? Igualmente quería empezar diciendo una cosa que para mí es muy importante. Y es que, bueno, yo estoy aquí hoy presentando esto, pero detrás de mí hay un equipo ingente. Algunos de ellos están aquí, arquitectos técnicos, arqueólogos, restauradores, es decir, que todo esto sale y sale hacia adelante porque la Delegación de Cultura y Patrimonio nos exige, como tiene que ser, un equipo pluridisciplinar donde al final acabamos convergiendo todas las disciplinas que tenemos que ver con el patrimonio, ¿no? Entonces, vaya por delante mi agradecimiento personal a todos los que conformamos este equipo y me lo llevo a otro ámbito, y es al ámbito de la universidad. Estos proyectos que requieren tanto tiempo se pueden llevar a cabo, entre otras cosas, porque se desarrollan dentro de un contexto universitario. Y digo esto porque muchas veces muchas veces se nos ubica a las universidades, cuando nos encerramos en los departamentos y en las universidades, casi que alejados de la realidad. Bueno, pues al final las universidades acaban plastificando toda esa investigación y todo ese desarrollo en este tipo de proyectos. Estos proyectos, en el ámbito de, por así decir, de la empresa o de la calle, no son proyectos rentables. Y esto nos podríamos llevar debatiendo un día entero, pero en el contexto de la universidad es donde todo esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque detrás de estos proyectos lo que subyace es una investigación profunda entre profesores universitarios con grandes debates muy interesantes, algunos de ellos os los voy a trasladar ahora, y eso tiene que darse en el contexto de la universidad. Y bueno, pues quería hacer este marco un poco para que supiesen que todo esto se puede desarrollar porque se hace dentro de ese contexto casi que nos permite investigar, que nos permite seguir desarrollando nuevas técnicas y sobre todo nos permite seguir avanzando en debates patrimoniales tan interesantes como el que hoy vamos a ver, ¿vale? Bueno, como bien se ha contextualizado hoy vamos a ver dos proyectos, uno que se va a empezar de forma inmediata, ya tenemos el visto bueno de Cultura, y uno que empieza a consolidarse. El proyecto de la segunda fase de la intervención de la muralla, ya tenemos el visto bueno de Cultura para empezar, y el proyecto de la puerta y torre del Tiro se acaba de mandar a esta convocatoria, lo acaba de mandar el ayuntamiento a esta convocatoria del 2%, en torno a 1.700.000 euros, sabiendo que si nos dicen que sí, ese sí, el 2% cultural tarda, pero nos viene bien que tarde. Ahora mismo nos viene bien que tarde. ¿Por qué? Porque mientras que se está avanzando en la segunda fase, se va consolidando este proyecto. Claro, y aquí ya ¿se ve el puntero? Sí. Fijaos, bueno, la primera fase, la primera actuación que se lleva a cabo en el contexto de la muralla,
se dejan algunos elementos casi que de continuación de la intervención, y el ámbito en el que nosotros nos hemos centrado en lo que pudiéramos decir que es la segunda fase de las actuaciones, ¿vale? Que es esta. Y quería empezar contando esto para que supiese el gran debate que tenemos ahora mismo técnicamente encima de la mesa. Fijaos, de aquí no hemos dado el salto a la puerta y torre del tiro. Claro, cualquiera pudiera decir en su sano juicio, bueno, lo óptimo, lo lógico, es que si, tal como se ha hecho aquí, si intervenimos aquí, lo lógico es continuar aquí, como vamos a hacer, lo lógico sería continuar aquí y luego continuar avanzando. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que tenemos que dar ese salto a la puerta y torre del tiro y no continuar con lo que pudiera ser esta fase. Ese ha sido un debate que hemos tenido arqueología y arquitectura y restauradores y demás, porque fijaos qué cosa tan interesante. Tenemos un problema enorme, pero un problema precioso. Y me vais a entender, nadie puede decir que un problema sea precioso. Pues este es un problema precioso, porque fijaos, tenemos este ámbito que es de un potencial arqueológico de tal magnitud que para intervenirlo necesitamos este frente. Estáis todos ubicados de donde estamos hablando, ¿no? Este frente necesitamos dejarlo sin tocar. ¿Por qué? Porque esto, bueno, después de los sondeos que se han hecho, que hicimos con el equipo de arqueología y demás, el volumen de rellenos es de tal magnitud que necesariamente necesitamos sacarlo por aquí para poder llegar a la carretera, para poder vaciar ese volumen de relleno. Si nosotros continuamos interviniendo en la muralla y restauramos y consolidamos y recuperamos la volumetría y cerramos la que debiera haber sido la etapa consecutiva, nosotros mismos nos estaríamos encerrando. La única opción que tenemos para darle cierta lógica a la sucesión de actuaciones es dejar esa puerta abierta. Pero fijaos qué interés de la puerta. El interés de la puerta, de esta puerta, y que ahora la vamos a ver, es que aquí tenemos la iglesia de capuchinos, iglesia que a nivel estructural se conservan muchos y muy interesantes elementos potencialmente patrimoniales, que muchos, yo diría que gran parte de nosotros desconocíamos, hasta como bien ha dicho la alcaldesa, ya se ha conseguido la propiedad, hemos podido entrar, se han podido hacer algunas documentaciones de la estructura emergente y hemos visto que hay pandas del claustro que están prácticamente intactas, ¿no? Que la fábrica era el matadero, ¿no? Era un matadero, ¿no? Un matadero de aves, ¿no? Había adaptado esta estructura a su uso, lógicamente, pero en ese proceso de incorporar estructura había elementos que lo ha incorporado por así decir, tan bien, que han estado ahí y siguen estando. De hecho, tenemos bóvedas intactas, tenemos una crista intacta, es decir, tenemos muchos elementos que se conservan y con el equipo de arqueología estamos viendo la posibilidad de cómo fasear esa sucesión de actuaciones de manera que el potencial de rellenos que tenemos en parte del antiguo del solar que ocupaba el palacio, tiene que ser sacado por aquí. Entonces, quería empezar aquí para que un poco entendáis el por qué hemos pasado de un punto a otro punto prácticamente sin tocar el elemento que lo une. Y ya avanzo. Bueno, la actuación... ¿Se ve bien? Sí. Sí. La actuación, bueno, como vosotros conocéis infinitamente mejor que yo, la actuación es una consecución de la lógica, para empezar de una lógica de la accesibilidad. Es decir, bueno, pues tenemos la carretera que permea, por así decir, estructuras murarias, pero que llega un momento en el que se pone tangente a las construcciones que se hace imposible, como todos sabéis, prácticamente deambular por el margen derecho de la carretera, sabiendo que detrás están las estructuras patrimoniales. Pero aquí ha venido el primer gran problema del proyecto. Y es que, precisamente por tener esas estructuras, de esas construcciones delante, nunca hemos tenido el conocimiento real de cómo se encontraban las estructuras hasta que no nos hemos puesto a eliminar parte de esas estructuras que se habían construido delante. Y ahí es cuando nos hemos llevado la sorpresa de que gran parte, por no decir el 90% de la barbacana que antecede a la muralla, está prácticamente perdida. Es decir, estas construcciones
como sucede con todas las construcciones que se adosan a estructuras patrimoniales, han ido poco a poco, entre comillas, comiéndose esas estructuras hasta un punto en el que han llevado a riesgo de colapso y sin riesgo de colapso, y alguna estructura que ya ha colapsado, esta estructura muraria y la barbacana, como os digo, se ha perdido. Y digo esto de que se ha perdido porque ahora os voy a trasladar otro debate interesante para que todos seamos conocedores de todos los debates que ha habido encima de la mesa a la hora de tomar las determinaciones que nos han llevado a consolidar o a conformar el proyecto de la manera que lo vaya a ver. Bueno, esta es la primera actuación y esta es la segunda actuación, la de la Puerta y Torre del Tiro. Como veis, aquí se observa perfectamente la huella de capuchino, ahora lo vamos a ver en planta. Y os digo esto porque por aquí es donde hemos previsto o donde se ha previsto por pura lógica descongestionar cuando se pueda llevar a cabo la actuación dentro de lo que ocupaba el solar del antiguo Palacio Ducal, parte del solar del antiguo Palacio Ducal. Es importante, y esto es no nos vamos a meter en el detalle, todo el proceso de evolución histórica, pero es importante que seamos conocedores que para llegar a estas conclusiones, para llegar a este punto final, o mejor dicho, este punto de inicio, de donde empezamos a intervenir en el proyecto, el proceso de documentación histórica y, evidentemente, de análisis de estructura emergente con el equipo de restauración, con el equipo de historiadores y de arqueología, bueno, pues ha sido ingente y no podemos más que agradecer el trabajo de equipo. Y esto, evidentemente, también nos ha llevado a un proceso de documentación de todas las fuentes. Aunque el ayuntamiento tiene el proyecto completo, y no recuerdo la extensión del proyecto, que evidentemente es de acceso público a cualquier persona, de hecho está subido en plataforma pública para que cualquier persona pueda consultarlo, esto también nos ha llevado a una documentación de fuente muy relevante. Creo que ahora mismo no sabría deciros, porque como cada actuación se va acometiendo muy parcialmente, pero para poder llegar a esa parcialidad, y esto también es importante, hemos tenido que hacer una lectura global de cómo se encuentran las murallas a día de hoy. Es decir, fragmentos que se han perdido, trozos o ámbitos que queda la huella urbana, evidentemente, pero que material queda muy poco, por lo menos a nivel de estructura emergente. No sabemos a nivel de estructura subyacente hasta que no se hagan las catas y sondeos arqueológicos, pero que nos ha ido llevando a documentar pues estructuras desde, como digo, la iglesia de capuchinos, por ejemplo. Hemos documentado y ya tenemos confirmado parte de la antigua sacristía de capuchinos que se encuentra casi al 80%. ¿Por qué? Porque se encuentra prácticamente enterrada. Ocupaba un nivel tan bajo sobre la cota de rasante que con todos los rellenos, prácticamente al hacer los sondeos arqueológicos, nos faltaría un fragmento de torre, pero al 80% está la sacristía entera. Es decir, que tenemos estructuras que consolidan bastante bien lo que fue el ámbito de capuchinos, que da sentido a cómo se colmata todo este tel de estructuras patrimoniales, ¿no? Esto también nos ha llevado, y esto es importante, a hacer cierta crítica de lo que tenemos ahora mismo entre manos. Claro, uno se encuentra algunas imágenes en las que dice, qué pena no haber llegado a esta estructura 30 años antes o 40 años antes. Con estas imágenes, ese casi que suspiro nos llega a todos. Es decir, porque fijaos estructuras de palacios que conformaban prácticamente en la totalidad todo el frente que daba a la Plaza Ducal, ¿no? Evidentemente, esto hay que tenerlo en la cabeza y no podemos obviarlo. Pero nos ha llegado lo que nos ha llegado. Y lo que no podemos estar mirando atrás, porque si no, evidentemente no avanzaríamos, ¿no? Deciros que ahora vamos a llegar a la parte a la parte de análisis de material, pero estamos ante uno de los conjuntos patrimoniales más complejos que uno puede intervenir a nivel de restauración. Yo siempre digo a mis alumnos del máster de patrimonio y en las asignaturas de intervención en patrimonio que no hay nada peor que intervenir sobre tapiales. Los tapiales, claro,
hay todo tipo de tapiales. ¿Sabéis que un tapial al final no deja de ser barro y cal? Nada más. Hay tapiales que son magníficos. Por ejemplo, uno se va a los tapiales nazaríes de la acequia real y son magníficos, pero son magníficos porque el 80% era cal y un escaso 20-30% era tierra. ¿Qué sucede con tapiales donde el escaso 10% es cal y casi un 90% es tierra? Pues que al final estamos hablando de estructuras enormes, pero conformadas casi estrictamente por tierra. Eso es lo que hace que las patologías que ahora vamos a ver sean tan acuciadas y tan importantes que lo primero que tenemos que hacer es un proceso de consolidación. Bueno, avanzo porque si no me enrollo y como no me han dicho hora límite, no quiero yo tampoco empezar a ver salir a la gente. Pero bueno, os traigo un poco las imágenes simplemente para que, por un proceso de documentación que nos ha llevado a tomar determinaciones como otra que os traigo. Y él, evidentemente, y ya salió en su debate hace 4 años en aquella jornada, el de la Puerta de Marchena. La actuación que planteamos sobre la Puerta y Torre del Tiro no llega hasta la Puerta de Marchena. Nos quedamos justo casi que en el impasse antes de llegar a la puerta. ¿Por qué no llegamos a la Puerta de Marchena? Porque la puerta, lo digo antecediéndome a algunas preguntas que supongo que alguno me lo va a hacer, como ya me lo hizo en su momento. ¿Por qué sobre la puerta no llegamos a entrar? La puerta tiene un debate en sí mismo. Y la puerta es una estructura que responde a un conjunto en sí mismo. No entramos en ese debate de la puerta porque el proyecto de la Puerta y Torre del Tiro tiene que ir a cultura y tiene que ir a patrimonio y tenemos que defender la actuación tal como la planteamos. Y la actuación que va a ser el recorrido transversal en todos los proyectos que estamos viendo es: no podemos presentar a cultura nada que no esté perfectamente documentado y una actitud perfectamente consolidada a nivel teórico. Si yo ahora mismo os digo qué hacemos con la puerta de Marchena, seguramente que si en esta sala estamos 60 personas, habría 60 posturas diferentes. Cuando llegue ese río, lo cruzaremos. Pero sí es cierto, y lo digo anteponiéndome a la posible pregunta de qué pasa con lo de la puerta, es que las actuaciones terminan justo antes de llegar a la misma puerta, porque la puerta pertenece a un conjunto de estructuras que responden a un criterio diferente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como os comentaba, me voy directamente a las actuaciones. Mirad, en este contexto del que vamos a hablar se han acometido muchos con conocimiento de ustedes, otros seguramente sin conocimiento, ya varios proyectos. El primer proyecto, que es el de la restauración y mirador, que fue la primera fase. Una fase 2 de la que a lo mejor algunos de ustedes pudierais ser desconocedores, que fue una actuación que acometió el ayuntamiento en el año 21-22 de una consolidación e intervención de urgencia porque las estructuras se nos caían y hubo que acometer con un proyecto que evidentemente tuvo que ir a patrimonio, tuvo que ser informado y tuvimos que ejecutar y del que luego tuvimos que volver a informar a patrimonio. Pero fijaos qué cosa tan interesante, ese proyecto nos vino estupendamente, porque con ese proyecto sentamos las bases de cómo íbamos a acometer todos los tapiales de todo el conjunto que se intervinieran a partir de ahora. Entonces, a partir de consensuar con cultura cómo se iba a acometer este pequeño fragmento, ese pequeño fragmento nos estaba dando la clave de cómo acometer el resto de estructuras. Este sería lo que pudiéramos llamar la fase 2. La fase 3, que es la que os voy a comentar ahora de continuación de la intervención y consolidación de muralla, y como os comentaba al principio, la fase 4 saltamos a la Puerta y Torre del Tiro, dejando este flanco abierto con opción de poder desalojar esos rellenos. Perdón. Un segundo. Bueno, aquí tenéis la planta que sí que quería un minuto pararme en ella para que veáis la estructura. ¿Veis aquí perfectamente? ¿Veis la planta en cruz? ¿La veis? Bueno, pues la iglesia de Capuchino, la sacristía, que ha salido prácticamente intacta con la excavación realizada con el equipo de Fernando Amores, y nosotros con nuestra actuación avanzamos en cota, llegando hasta este punto, consolidando la trasera de la cabecera de la iglesia, de manera que la siguiente actuación, una vez evidentemente ejecutada la Puerta del Tiro, sea poder actuar en el antiguo solar de Capuchino
de Palacio Ducal, perdón, que nos permita sacar. Y lo último, y lo que abrocharía la actuación, sería la propia iglesia de Capuchinos, que como bien se ha dicho antes, también ya es propiedad municipal. Ni esta actuación, ni todas estas actuaciones de Capuchinos se pueden afrontar desde la Plaza Ducal, simplemente por una cuestión de diferencia de cota. Y ahora ya voy rápido para no hacerme pesado. La primera fase. Bueno, la primera parte, que sería como lo que hemos llamado ámbito 3, es, perdón, que pesa un poco, es la torre, ¿vale? Como ubicáis todos, ¿no? Llegamos con la estructura restaurada hasta este punto. Hay un frente que se quedó pendiente de consolidación de la estructura, de contención, que está en hormigón ahora mismo. Lo tenéis todo en la cabeza, ¿no? Bueno, pues ese frente, ahí comenzaría la actuación con el forrado del antiguo artillado de este frente de hormigón y llegaríamos a la propia torre a la primera torre que consolidamos y desde esta cota, continuando con el paseo, llegaríamos hasta este punto. Y aquí viene uno de los debates más interesantes. Un debate que os lo cuento porque ya lo damos por debatido, pero que lo podemos abrir aquí también si queréis. Y es, a ver, la ley de patrimonio a los arquitectos, a todos en general, a todos los que intervenimos en patrimonio, nos prohíbe taxativamente poder entrar en ese debate de reconstruir, de generar falsos históricos, de generar historicismo. Es decir, que a tiempos nuevos, odres nuevos. Eso tan evangélico, ¿no? Pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Consolidamos esta torre, consolidamos esta torre. Ahora, fijaos, las tres naves, porque esta nave pertenece a esta como patio de la nave, las tres naves que tenemos delante, cuando se ha documentado cómo está a día de hoy, no hemos encontrado que la excavación realizada llega hasta justo el talud del arranque de la muralla. No de la barbacana, de la muralla. ¿Qué quiere decir eso? Que la barbacana está prácticamente roída, es decir, perdida. Claro, ahora, con unos mínimos criterios constructivos, yo les preguntaría, ¿cómo nos ponemos a actuar sobre un volumen que está perdido? El primero que desechamos es el de reconstruir. La única cosa que podemos hacer es, sabiendo que la cota de la liza original es esta, que se ha documentado con la actuación arqueológica y con el equipo de arqueología, cota que permanece aquí, la única cosa que nosotros hacemos en todo el proyecto es consolidar esta torre, consolidar esta llegada, evidentemente, como ahora vamos a ver, consolidar toda esta estructura que sí es muraria, consolidar esta torre y unir un punto y otro punto por una pasarela. Nada más. ¿Por qué no llegamos a reconstruir nada? Porque evidentemente no lo podríamos hacer. ¿Por qué no llegamos a generar un volumen que asuma esa cota de liza? Porque eso sería generar un volumen que a todas luces sería un falso histórico y que jamás tendríamos certeza de que eso fuera así. Entonces, la única cosa que podemos hacer a día de hoy los técnicos es, sabiendo los datos que no han llegado a día de hoy, consolidarlos y eso es lo que vamos a poner en valor. Esto sería en cota superior. Aquí veis la estructura de la torre y la otra torre que sí se consolidan y la estructura de este fragmento de muralla que evidentemente también se consolidan. Pensad que este fragmento de muralla, lo que queda, no ha llegado no por la consolidación del tapial de la muralla, sino porque esta muralla tenía la cara trasera estaba forrada por una fábrica de ladrillo perteneciente al Palacio Ducal. Gracias a ese forro de fábrica de ladrillo que pertenecía al Palacio Ducal, los tapiales, cuando se han caído, se ha mantenido, por así decir, la estereotomía del fragmento de muralla, gracias a ese forro de fábrica de ladrillo. Si no, no tendríamos seguramente ni muralla. Bueno, este es un alzado, se ve, ¿no?, de las tres naves que se demuelen. Estas, evidentemente, se demuelen las tres naves, la torre que se restaura y el fragmento de muralla que se consolida. Y evidentemente en algunos puntos se recupera volumetría. En los puntos que se recupera volumetría, evidentemente, ¿qué es lo que se hace? Se coge el criterio de la actuación anterior. Es decir, en la primera fase se asumió un criterio, la colorimetría que se ha utilizado en los primeros tapiales es la que nosotros asumimos. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es que en una estructura tan compleja y tan dilatada como la de un recinto murario, cada actuación que se acometa tenga un criterio de intervención diferente.
Bueno, estas son algunas secciones y os traigo estas secciones para que veáis, fijaos, esta es la fachada de la cochera, ¿vale? Algunos restos de cómo quedan de la cota a la que llegaba la barbacana, los restos de la muralla, bueno, esto es una potencia, bueno, hay varias versiones que la ha estudiado el equipo de arqueología, pero que hasta que no se documenten en la cota superior, pero bueno, tenemos la estructura muraria que queda fosilizada por el forro interior que estaba en esta cara, que pertenecía a palacio, la torre, y la cota a la que tenemos que llegar es esa. ¿Veis el puntero, no? Sí. Bueno, pues voy rápido, de verdad. Bueno, esto es una sección longitudinal. La otra sección, bueno, ahora, porque quería llegar... Bueno, este realmente es el estado de cómo se encuentra la estructura muraria cortando detrás de la... Lo ubicáis, ¿no? O ubicáis, ¿no? O sea, me pongo un segundo y de pie no pasa nada porque... Es decir... Bueno, es que realmente no sé. Pero, bueno, veis, o sea, se han quitado las naves, estamos en un corte trasero, pero sobre todo lo importante es que veáis cómo se encuentra la parte de la base de la muralla. Este ambiente deslavazado no es porque sea una estructura compleja, o sea, se encuentra deslavazado porque realmente es el bocado que se le ha dado a la parte de la barbacana. Y evidentemente las estructuras que emergen son estructuras que continuaban, que atravesaban la barbacana y que salían, y que están completamente seccionadas. Bueno, y aquí veis la maravilla de estructuras de Capuchino, que, bueno, no quiero decir nada por no soliviantar aquí pero algunos sondeos que se han hecho y demás de las cales y demás, bueno, pues se mantienen algunos elementos pictóricos, es decir, que este volumen tiene todavía mucho que hablar, ¿vale? Pero bueno, ahí no vamos a entrar porque si no... ¿Vale? Bueno, estudio de patología. A ver, las patologías son las patologías lógicas de una estructura de tapiales muy pobres en cal, ¿vale? Pues evidentemente estructuras lavadas, los tapiales idos, las torres que eran grandes moles, porque algunos pensaban que esto dicen, no, es que puede ser que son grandes moles masivas, que las que no estaban artilladas, las que no estaban forradas, se han ido lavando y por la propia lógica de los agentes geológicos externos se han ido abriendo pues las lógicas fisuras de mucho tiempo sin hacerle caso a esta estructura. Lo mejor que le ha podido pasar, aunque pueda parecer contradictorio, es que algunas de estas estructuras hayan tenido elementos vegetales, porque cuando los tapiales son muy pobres en cales, las raíces son las que contienen las tierras. De hecho, lo mejor que le ha podido pasar a alguno de todos estos elementos es que han generado hongos que han ido cristalizando la cara superior de estos tapiales. Evidentemente, la primera actuación que se hace sobre ello ahora es eliminar todos los elementos vegetales y a partir de nanopartículas de sílice consolidar los elementos estructurales. O sea, quiero decir que no tienen una patología que digamos... ¿Se viene abajo mañana? No, pero se puede venir abajo mañana. Quiero decir que son las patologías lógicas de mucho tiempo de no haberle hecho nada, ¿no? Bueno, más secciones transversales, un poco para la magnitud de la diferencia de cota. Es interesante también este tapón, porque creo que ahora la primera fase que demuele, al demoler las cocheras, estas naves, se continúa con el paseo que se está dando desde la puerta, se continúa hasta llegar al transformador, es decir, para que os hagáis una idea, la actuación empieza donde están las naves y terminan donde está el centro de transformación, ¿vale? Bueno, con sus respectivas patologías, es decir, la actuación llega hasta aquí. Es decir, todas estas naves van fuera, de manera que podemos continuar ya con el paseo, dándole ese necesario espacio para deambular que ahora mismo no lo tenemos, que estamos encima de la carretera, ¿no? Es decir, se elimina este tapón, toda la instalación de cableado evidentemente va soterrado, se recoge toda la instalación evidentemente sin ningún elemento visual, se forra estas contenciones estructurales y este gran vacío con el artillado original, o sea, el artillado original, recuperando la fisonomía de ese artillado original, ¿vale? Y este es el estado, estas fotos son de esta mañana, ¿no? O sea, estas son reales, o sea, fresquitas. Y bueno, para que un poco veamos la magnitud de la pérdida de volumetría de las torres. Una cosa que creo que es importante, la restauración no implica reconstrucción,
Es decir, que las torres se consolidarán, se endurecerán, pero no se le va a generar ninguna recuperar la volumetría, ni arriba. No. Porque eso sí que sería entrar dentro de ese proceso de reconstrucción. Bueno, estas son algunas de las estructuras que, como veis, están cerradas sobre la ladera de la Barbacana, y este es el acceso que hasta aquí llega la actuación. Este es un pasaje que va desde el exterior de la muralla, bordeaba todo el palacio hasta meterse dentro, como ahora lo vamos a ver, de la fachada de palacio. Este es el límite de la actuación. Aquí a la margen izquierda ya estaría la estructura de Capuchino. De hecho, aquí tiene uno de los accesos que daban, acceso a una estructura funeraria, ¿vale? Se ha documentado la estructura funeraria, pero no llegamos a pasar a abrir esa puerta, porque esto es como por un padrastro, empiezo a estirar y ¿dónde paro, no? Entonces, hay que tener muy claro cuando se acomete una actuación es dónde se empieza y, sobre todo, dónde se termina. A nosotros nos encantaría poder llegar a estructuras de Capuchino, pero bueno, lo mismo que hace 4 años nos veíamos en el salón de pleno debatiendo sobre cuándo se empezaba, pues fijaos, ya se está empezando, ¿no? Esta es estructura emergente de palacio, o sea, esto es el otro lado del pasaje que hemos visto, ¿no? Donde tenemos potencias de más de 9 metros de altura originales de palacio. Es decir, todo esto se consolidará, está sobre la estructura del geológico, con lo cual se ve perfectamente la conexión de la estructura patrimonial, cómo se asienta sobre el geológico, y eso pues también nos ha permitido hacer una lectura de estructuras emergentes con el equipo de arqueología bastante certera de las diferentes fases constructivas que pudiera haber tenido Palacio. Fijaos el potencial de estructuras, de ventanas, de balcones y demás, que están ahora mismo, y que son un potencial de más de 9 metros de altura de Palacio, y que están ahora mismo. Es decir, que esto no se ha perdido. Lo que pasa que entre esas viviendas que tenemos delante, que nos lo tapan todo, no sé si algunos de vosotros habéis podido entrar a este ámbito, pero bueno. Entonces, bueno, ¿el proyecto en qué consiste? Pues como he comentado. Se consolida la torre, se consolida la llegada y una gran pasarela que se le pone encima para unir los dos puntos. Y aquí quería contar una cuestión que creo que es interesante a nivel estructural, aunque pueda parecer que es un poco... Y digo que es importante que sepáis, fijaos lo complejo de la actuación. Yo ahora mismo os preguntaría, si tenéis un volumen de tierras tan ingente como este, ¿cómo consolidamos a nivel estructural este volumen? Pues fijaos cómo lo vamos a tener que hacer. En la propia coronación de la torre, ¿vale? Se van a tener que poner en torno a 35 micropilotes, ¿vale? Se van a taladrar micropilotes que bajan hasta un fondo de en torno a 27-30 metros, ¿vale? Eso nos va a poder permitir hacer una solera para que apoye la pasarela y, sobre todo, una estructura de micropilotes que nos permitan consolidar esa estructura. Es decir, tenemos un volumen de tierra, lo que hacemos es apisonarlo en coronación para que queden fosilizadas las tierras. Eso lo hacemos en este punto y lo hacemos en este otro punto. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque fijaos, ahora vamos a tener una vertical tan importante en caída libre que al no tener ningún volumen que entibe este gran desnivel, esto realmente, ¿quién mete a trabajar a la gente? Yo no sé si vosotros, Antonio, realmente meteríais aquí a trabajar a la gente. O sea, estamos hablando de casi 10 metros de altura, de rellenos que no sabemos cómo están. Entonces, la única forma que tenemos de consolidarlo es mediante una estructura de micropilotes que consolidan todas las coronaciones y nos permiten ubicar la pasarela. Voy rápido. Bueno, aquí veis la pasarela, es decir, llegamos a esta cota, que es la misma cota que traemos de las estructuras de antes, la misma cota la continuamos, la pasarela, llegamos hasta este punto y aquí terminamos la intervención en la cota superior. Evidentemente, las estructuras quedan consolidadas, la estructura de la torre queda consolidada, pero todo el vacío de la Barbacana, que no controlamos ni sabemos cómo era, tenemos un testigo aquí en esta pared de cómo pudieran ir las pendientes, que lo recuperamos, pero como todo el volumen no sabemos cómo era, lo dejamos tal como está, consolidado, protegido, se tapa y se le hace un cascarón para que
por lo menos a nivel patrimonial, lo que quede, se quede como está. Bueno, este es un poco, ahí veis cómo quedaría, es decir, la cota del paso de liza con la llegada a la torre, la llegada al otro punto y el volumen que se consolida a partir de los datos que hemos tenido consolidados en este frente, donde se ve perfectamente el volumen y la pendiente original que había. Voy un poco rápido, ¿vale? Y la sección, ¿veis? ¿Qué es lo que se hace? Se recupera este volumen, ¿vale? Estos que son los restos originales, mediante un geotextil y una estructura de protección, se taparía y se forraría esto con un... No podemos llamarle tapial porque no sería tapial, pero sí que sería un mortero de cal neutro, de manera que nunca se entienda como un falso histórico que esta fuera la muralla, porque esto nunca fue la muralla. Lo que sí hacemos que por interés arqueológico, después de consensuarlo con el equipo de arqueología, se baja la cota, la excavación hasta cota de arranque de barbacana para documentar lo que parece ser que pudiera haber alguna estructura que bordearan la barbacana de la muralla. Y aunque pueda ser un poco técnico, quería que vieseis esta sección constructiva, porque esta sección muestra la complejidad de la actuación. Fijaos, estos son los que pudieran ser los restos originales. Y digo los que pudieran ser porque hasta que no lo abramos no sabemos cómo va a estar la consolidación de los elementos originales. Sobre estos elementos que queden un geotextil de protección, una zahorra de protección y ahora una estructura que tiene que ir creciendo y por eso tenemos que recurrir a una patente de prefabricados de hormigón muy singular porque se tiene que ir engatillando en obra conforme se va subiendo a niveles. Esto realmente es una obra compleja, o sea, no es una obra sencilla, porque fijaos el desnivel de pendientes que tenemos con unas estructuras que tenemos que consolidar y para poder hacer esto lo tenemos que ir ejecutando en bataches, ir abriendo bataches, porque nunca vamos a poder abrir todo el frente continuo y actuar porque se nos vendría todo encima. Es decir, que hemos tenido que ir consensuando el interés investigador con el interés de ejecución de obra. Se lo digo para que cuando vean ahí esto abierto y vean allí cosas moviéndose, es porque esto no es sencillo, la verdad. O sea, cuando esté terminado puede parecer que es muy sencillo, pero créanme que una estructura de esta naturaleza no son sencillas sus actuaciones. Vale, y ahora pasamos al punto 2, que es el de la torre, y voy rápidamente, que es el proyecto que se ha mandado al 2% cultural. Bueno, no sé si alguien ha entrado en la Torre del Tiro recientemente. ¿Alguien ha entrado? Bueno, pues la estructura es tan preciosa. Muy mala, muy mal de estado de salud, pero preciosa. Porque se han descarnado y se han quedado realmente lo que eran tapiales en tapiales, los que eran ladrillo en ladrillo, e incluso algún sillar se ha quedado en sillar. Ahora vamos a ver algunas fotos. Entonces, el proyecto que se ha hecho en la Puerta y Torre del Tiro es simplemente de consolidación de los elementos, al igual que hemos hecho en lo anterior. Es el criterio que venimos haciendo en todo. Bueno, os cuento rápidamente, por no alargarme mucho. Bueno, ¿cómo se encuentra ahora mismo? Bueno, pues se encuentra pues lo mismo que sucedía antes. En un momento de abandono importante porque no se ha podido acometer. Hay algunas actuaciones que se acometieron hace ya bastante años de unos forjados que se metieron, sobre todo en algunas estancias, pero los sondeos arqueológicos con el equipo de Fernando Amores han documentado en este ámbito algunos, sobre todo de elementos cerámicos almohades, de los más interesantes, hablando con él, con Fernando y con su equipo, más interesantes de todos los que se han ido encontrando en el resto de actuaciones que se han hecho en el solar que ocupaba el antiguo Palacio Ducal. Hay algunos tapiales que podemos hablar de 3 tipos de tapiales diferentes. Hay un tapial más de época almohade y un tapial mucho más reciente y uno intermedio, que se han podido documentar los diferentes tipos de tapial a partir de la composición química de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es consolidar. Bueno, las patologías, como decía antes, son las lógicas que tienen unas estructuras de tapial. Bueno, todos conocéis cómo está la Puerta y Torre del Tiro. Desde esta fachada, es un poco, por así decir, la fachada urbana. Es una fachada que tranquiliza y yo creo que ese hecho de ser una fachada que tranquiliza, porque se ve como todo muy bien, es la fachada que nos ha engañado a todos, porque no está tan bien como muestra esta fachada. Lo vais a ver ahora. Esta es la fachada que se tendría que ver, la trasera, ¿no?
Bueno, voy rápido. Muchas secciones donde se ha documentado la escalera de acceso, el punto de acceso a la torre y la propia torre, el estudio de patología, la parte que da al callejón, ¿vale? Donde también se han documentado las estructuras de diferentes fases constructivas. Pensad que hay arranques de estructuras que pertenecen a un momento histórico muy claro, más luego las pilastras que pertenecen a otro. Avanzo rápido. Bueno, la sección transversal por el callejón, donde se encuentra la propia estancia de la torre. Y bueno, las estructuras domésticas que aparecen detrás de la muralla. Bueno, y aquí algunas imágenes que, bueno, donde aparece algunos de los vestigios del escudo, del grafiado y demás, que hablando con... en este proyecto nos ha ayudado la catedrática de restauración de Sevilla, Lola Robador, que es especialista en color y en intervenciones de color sobre tapiales, ¿no? Y entonces pues nos hemos encontrado, por ejemplo, algunos de los verdes manganesos, bueno, nos hemos encontrado una colorimetría muy amplia que esperemos que cuando se consolide todo podamos recuperarla, ¿no? Y la parte que no se pueda documentar, por lo menos de alguna forma, poder integrarla, ¿no? Bueno, el estado como se encuentra ahora mismo, que supongo que habéis pasado por aquí recientemente y ahora en Semana Santa creo que es un paso bastante asiduo, ¿no? Porque por aquí baja la... ¿Vale? Y va a pasar por la esquina del museo, la Virgen, ¿no? Qué maravilla. Bueno, es que, en fin, eso me meto en otro tema. Pero bueno, aquí las pilastras que se han documentado, también los tapieles se han documentado. Aquí lo interesante es que al hacerlo, y vuelvo al tema de la universidad, como prácticamente todo el proyecto se ha hecho con la universidad, prácticamente no, todo se ha hecho con la universidad, eso nos ha permitido poder obtener muestras, llevarlas al acelerador de partículas de la universidad, obtener datos, tanto de periodos, de composiciones químicas, es decir, hacer un proyecto que llamamos esférico, es decir, obtener todos los datos posibles de la actuación. Este es el estado actual, ¿no? Donde se observa la escalera, se observa un poco todo ese amasijo de estructuras, que parece que es muy complejo, pero que cuando se le incorporan datos, sobre todo de fases constructivas, tiene una secuencia de estructuras bastante lógicas, ¿no? Aquí veis, bueno, pues el estado actual, ¿vale? Más del estado actual, donde, bueno, aquí ya emergen las traseras de las viviendas, y el arranque de la escalera, que, bueno, esta escalera está siendo un poco un debate porque, claro, esta torre, por su propia naturaleza, tenía que ser inexpugnable, es decir, no se podía acceder. Entonces, hacer esta torre accesible nos ha supuesto un problema en el sentido de cómo se consigue hacer accesible un ámbito que por su propia, como digo, naturaleza, su vocación era no ser accesible, ¿no? Bueno, pues aquí veis las escaleras cómo se encuentran. Veis, por ejemplo, algunas de las grandes patologías que sufren los tapiales, que es la alveolización. Cuando los tapiales son muy pobres en cal, con el lavado de las estructuras se generan estos grandes alveolos. Esto está justo esto que parece un queso, está justo en el momento previo al colapso, porque las alveolizaciones lo que llevan es a una pérdida de volumen por lavado de las estructuras, y cuando este lavado de estructuras deja de tener capacidad portante, vuelca las estructuras, y por eso fijaos cómo se encuentra esta muela, ¿no? Entonces yo espero que el proyecto, la autorización y todo llegue mucho antes de que estos alveolos empiecen a entrar en colapso, ¿no? Pero fijaos cómo se encuentra todo, ¿no? Y esto fue porque el ayuntamiento mandó a limpiar y demás, y está todo ya cortado y limpito para poder acceder, si no hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Algunas de las estructuras, como por ejemplo la de este forjado, que es más reciente, cuando digo más reciente, tiene algo menos de 20 años, es decir, no es tan reciente, pero gracias a lo mejor a este tipo de actuaciones que todo el mundo podríamos decir, hay que ver lo que se hizo ahí. Pues a lo mejor gracias a haber hecho esta actuación, se protegieron gran parte de los tapiales que están bajo este forjado, ¿no? Bueno, el interior de la torre, ¿vale? Cómo se encuentra ahora mismo. La torre tiene muchas fases, nosotros hemos llegado a documentar de 5 a 6 fases, entre otras muchas estructuras de apeo, es decir, que esta torre hubo un momento en el que estuvo ya colapsada y tiene una estructura que entiba los arcos, una estructura que cuando nosotros lo forjemos con una estructura de madera, quitaremos todos esos apoyos para darle a nivel espacial. Este muro, por ejemplo, es de una época posterior, ¿vale? Este muro está conteniendo el arranque de una bóveda, ¿vale? Pero es bastante posterior, como una actuación que lleva a la escalera de coronación. En definitiva, lo que nosotros hacemos es consolidar la estructura existente, eliminar todas las actuaciones que se han hecho, lo que nosotros llamamos en patrimonio,
actuaciones descontextualizadas, es decir, actuaciones que no responden a ningún control ni a ningún proceso investigador, y volverla a forjar y a intervenir con estructuras. Esto es lo que yo no me voy a meter en esto, porque no quiero ser más pesado, pero esto en patrimonio le llamamos el noli me tangere. Yo he hablado alguna vez aquí del noli me tangere. El noli me tangere es como cuando... Os lo cuento en 5 minutos. Esto es como cuando vosotros os acordáis de ese pasaje, precioso pasaje, que de cuando Cristo ya ha resucitado en la Pascua y la Magdalena va a tocarlo. El latín de la Vulgata, en el otro latín no está, pero en el de la Vulgata, San Agustín escribe en la glosa, bueno, aparece en esa escena, la Magdalena lo va a tocar y Cristo da un paso atrás, dice, y dando un paso atrás dice, noli me tangere, no me toques, quiere decir, ¿no? Y San Agustín en la glosa de la Vulgata dice, realmente no es que no quisiera que le tocara, dice, es que jamás lo hubiera podido tocar porque son dos naturalezas diferentes. Pues en patrimonio, ese concepto del noli me tangere es un patrimonio permanentemente utilizado. ¿Por qué? Porque la contemporaneidad no puede tocar el pasado como si fuera una obra contemporánea, una obra de hoy. ¿Eso qué supone? Utilizar materiales nuevos, criterios contemporáneos, pero siempre sin tocar el pasado. ¿Cómo conseguimos hacer esto aquí? Pues lo que hacemos es una estructura portante para lo que originalmente lo tuviera, que sería de madera, con un hormigón de cal contemporáneo, con un árido contemporáneo y siempre todo con bueno, nos meteríamos en detalle, con unas juntas que ponemos de unas placas que se van poniendo para que nunca lo contemporáneo llegue a tocar el pasado, ¿no? Por ese criterio que tanto decimos en los másteres y en las asignaturas de intervención de patrimonio de noli me tangere, de no tocar el pasado. Porque imaginaos que nosotros llegamos ahora allí y metemos cales contemporáneas sobre cales antiguas. Y ahora el día de mañana llega un arquitecto y quiere saber lo que era del pasado. O sea, no podemos contaminar el futuro de nuestros colegas, ¿no? Entonces, ¿la mejor forma cuál es? No contaminando el pasado, ¿no? Bueno, pues esa es la planta de la actuación donde ya la escalera se rehace sobre la antigua con un criterio contemporáneo, es decir, viéndose la antigua pero generando una nueva, llegando a la torre desde la propia cota. Ahora mismo si tú entras, los escalones están dentro, y eso ya nos permite poder subir a cubierta y recuperar los espacios originales de la torre, evidentemente consolidando todas las estructuras existentes del callejón, ¿vale? Igualmente en cubierta. Y aquí ya secciones de cómo quedaría terminado. Ya digo, son secciones con los diferentes tipos de encuentros. O sea, es una cuestión técnica que es lo que hemos mandado al Ministerio para que desde ya lo evalúen y nos digan, pues espero que muy pronto, su parecer. Ya digo, aunque puedan parecer algunos elementos muy homogéneos, se han documentado muchas fases constructivas que espero que después de la intervención puedan quedar claras, sobre todo para que a simple vista y podamos todos identificar las diferentes fases que tuvo esta parte de acceso de Palacio, porque a nivel estructural y sobre todo a nivel de conocimiento y de reconocimiento de todas las estructuras de muralla, estamos hablando que es uno de los puntos más interesantes del conjunto amurallado. ¿Vale? Bueno, paso rápido. Y bueno, ahora yo estoy abierto a todo tipo de preguntas, sugerencias, planteamientos y demás. Pero sí digo una cosa, que como la otra vez que se me quedan las preguntas y que si de aquí a 4 años nos tenemos que volver, vuelvo a tirar de esas preguntas, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Venga, pues abierto a todo tipo de preguntas. Planteamientos, sugerencias. Pepe. Dímelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de que esté aquí de nuevo. Yo tendría muchas preguntas, pero por concretar cosas muy puntuales, me gustaría, por ejemplo, por empezar por lo último, del Torreón del Tiro. Hace 8, 9, quizás más o menos, años, tuve la oportunidad de entrar con funcionarios, trabajadores municipales y
las grietas que se ven ahí, efectivamente, en aquel momento se pusieron unos testigos. No sé exactamente qué evolución ha tenido eso, qué tipo de peligro tiene, porque yo pensaba que a lo mejor la actuación tendría que empezar por ahí, pero bueno, o empezar por los lados. Yo lo que planteo que la actuación en el tiro es muy urgente, por ese motivo. No sé exactamente si no ha evolucionado en 8 años, bueno, no pasa nada. Pero si ha seguido evolucionando, tenemos un peligro de ahí que no sabemos que cuando queramos actuar ya no hay tiro. Pues mira, te contesto a eso. Mira, ahí tenemos documentada una actuación en la Torre del Tiro de los años 40. Esa actuación de los años 40, fijaos, en lugar de consolidar, lo que hizo fue deteriorarla aún más. Y te digo por qué, y me vais a entender muy rápidamente. Si nosotros tenemos una bóveda de ladrillo, la peor forma de consolidar una bóveda, ¿cuál sería? Apuntalándola y subiendo el puntal. ¿Por qué? Porque descimbramos la bóveda. ¿Qué ha pasado? Que se hizo una estructura para contener esa bóveda y esa bóveda le quitó carga. Una bóveda, mientras esté cargada, la bóveda no se hunde. Mientras esté cargada. Al quitarle la carga, eso fue en los años 40, 44, 45, está documentado porque hemos documentado todas las actuaciones sobre las que hay documentación explícita, ¿no? Ese muro, que evidentemente ahora con la actuación planteamos quitarlo, lo que hizo fue descimbrar la bóveda. Y esa ha sido una de las patologías más grandes que tiene la torre. Ahora mismo la torre está estable, ¿verdad? Es cierto que cuando viene una tormenta de las que estamos teniendo este invierno, la sufrimos todos. De hecho, la muralla lo ha sufrido. Y ahora, una cosa que tú has dicho, que eso a nivel técnico también lo valoramos, si Torre del Tiro o continuar con la muralla, y sin lugar a dudas nos dijimos la muralla, porque la muralla hay estructuras que son completamente irreversibles si perdemos su volumen. Esa es la otra pregunta. Vale, pues ya te contesto la primera. Segunda. Nada, no, la muralla sobre la que se va a actuar desgraciadamente desde el año 17-18, que se terminó la primera fase, ha sufrido un deterioro enorme. Una pena que se haya tenido que esperar tanto por las circunstancias que sean, ¿no? Todos pensábamos que primera fase y segunda fase era eso, fase, y bueno, ha habido ahí un interregno bastante pronunciado. Yo te lo cuento. No sabemos entre la segunda y el espacio que hay ahí en medio de la foto que has puesto sobre cuando está el mandato. Esa actuación, no sé yo si hay ya previsión de cómo sería en su momento, si se va a rescatar algo, se va a consolidar lo poquito que hay, en las traseras de la vivienda que allí hay, qué va a pasar con ella. Esa es una pregunta. Pero estoy haciendo la pregunta para que tú le preguntas lo que pueda. Si no, ahora tú me la recuerdas. El Palacio Ducal es una unidad sobre la que se está actuando en área parcial y por fase. Hay cosas que se han avanzado en cuanto a proyectos, pero que no se ve en la realidad. Me explico en 2 puntos. La trasera del ábside de Santa María, arqueológicamente se actuó sobre ella, pero aquello que iba a ser una parte de un jardín arqueológico, me imagino que en algún sitio estará. Y después una actuación que se hizo, creo recordar, en 2003, Viera, no me acuerdo el nombre, Viera de apellido, lo presentó con Ismael Rodríguez en nuestra 4ª jornada, lo expusieron, una actuación arqueológica magnífica sobre la parte noble del palacio. Aquello también Fernando Amores actuó porque llegó hasta Capuchino. Fernando Amores llegó a donde no había llegado Viera, porque no era su cometido. Entonces, esa parte que en la segunda fase parece que va a llegar hasta la trasera, hasta el ábside, diríamos, por decirlo de alguna forma, del altar mayor de Capuchino. Entonces, esa parte, hay previsto algo
porque como se actuó arqueológicamente en 2003, después hace 4 o 5 años, creo que fue en el mismo 2021 nos lo presentó. En la jornada. Además nos dejó que lo pudiéramos ver, lo cual se lo agradecimos y nos lo estuvo enseñando. Ahí hay previsto algún tipo de actuación, es decir, ábside de Santa María y la parte noble que está excavada y estudiada. Te cuento, ¿vale? ¿Ya? Mira, mirad, es interesante la pregunta porque, fijaos, para poder llegar a una autorización favorable de cultura, como todos sabemos, son procesos dilatadísimos. Pero lo más interesante es que, con toda lógica, cultura nos dice, a ver, no podemos estar interviniendo un fragmento descontextualizado, otro fragmento, no podemos hacer... No. O sea, porque fíjate, tú me estás preguntando si hay previsto... No, esto tiene que tener todo un carácter unitario. Entonces, se ha tardado tanto en llegar a un momento en el que ya podamos empezar a plantear proyectos a cultura, porque hubo que hacer una documentación previa de todas las estructuras, empezar a generar un criterio unitario para todas las estructuras, unitario. Y ahora, a partir de ahí, empezamos a actuar. Eso no es cuestión de un año, ¿sabes? Porque como todos sabemos, hay muchas estructuras que son emergentes, que vemos, pero luego hay otras muchas estructuras que no las tenemos documentadas. Entonces, hemos llegado ahora a un momento con cultura, y digo con cultura, y no está bien dicho, hemos llegado a un momento, patrimonialmente hablando, en el que hemos podido empezar a generar un criterio unitario para todas las actuaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué de bueno tiene eso? Eso tiene de bueno que, a partir de ahora, todas las actuaciones que se van acometiendo sobre los elementos estructurales emergentes van con un carácter unitario, pero no viéndolo desde una ventanita, sino viéndolo desde la globalidad. Entonces, evidentemente la intervención de capuchinos es una intervención que no puede ser, no es una cuestión de intervenir en una iglesia. Las estructuras de capuchinos solidariamente se tienen que actuar exactamente con las estructuras defensivas del recinto amurallado. ¿Por qué? Porque las estructuras de capuchinos estructuralmente forman parte ineludible una de la otra. Entonces, intentar entenderlo como que se va a actuar sobre la iglesia, se va a actuar sobre la muralla, no. ¿Por qué también además hemos basculado de un punto a otro? Porque la parte intermedia ahora mismo se encuentra a nivel de cota arqueológica, no se encuentra a nivel de cota emergente. Las partes de cota emergente o de contenciones no es que estén en el estado en el que se encuentra la fase 2 de la muralla, pero sobre todo que al ser cotas que se han documentado a nivel arqueológico, entre comillas, pueden aguantarnos un tiempo más que las que son emergentes y sobre todo las que tienen el volumen, por ejemplo, del tiro, ¿no? Entonces, por eso se ha basculado de la muralla a la torre, ¿vale? Y lo que te lo digo un poco también para que las actuaciones que se deriven en Capuchino serán las actuaciones que se deriven de todo el recinto de amurallado, ¿vale? Porque no podemos entender esto como un convento o el convento de capuchinos como una pieza independiente de todo lo que ahí pasa, porque no lo es. Es decir, si hay algo claro que a nivel técnico tenemos todos los técnicos claros encima de la mesa, es que tanto Capuchinos como Palacio Ducal como recinto amurallado, todo forma parte de una unidad patrimonial, aunque sean diferentes unidades históricas. Pero a nivel estructural y a nivel documental forman parte de una misma unidad. Entonces, evidentemente cada uno tiene su lectura y cada uno forma parte de una fase y formará parte de un proyecto diferente, pero no podemos cercenarlo como cuándo se va a actuar sobre esto, cuándo se va a actuar sobre el otro. No, es la consecución de una serie de actuaciones en todo el recinto. ¿Puedo añadir algo también? Y desde el punto de vista, lo que entiende el ayuntamiento, asesorada por los técnicos y por cultura, es que lo que está bajo tierra, las actuaciones para documentación, arqueología, ver lo que hay ahí, documentarlo, y las prioridades de actuación es lo que está sobre la tierra. Eso es así. Eso es. Entonces, ¿dónde estamos centrándonos? En lo que nos queda sobre la tierra. ¿Qué hemos hecho? Y lo sabéis, en bajo tierra hemos hecho muchísimas actuaciones arqueológicas, muchísimas contrataciones de estudio de profesionales de las patologías que nos han hecho con rayos X, como yo digo. Ya hemos hecho, ahí tenéis el listado de todos los 10 millones y medio que os he dicho, el que quiera y lo tiene. Contrato por contrato, durante estos 11 años.
O sea que tengamos en cuenta que todo esto es muy complicado. Y luego cultura, aunque eso no lo he trasladado, pero cultura vino aquí para que le explicáramos el proyecto por lo complejo del proyecto. Luego, Juan Alberto y yo, ¿cuántas veces hemos estado en cultura? Porque todo esto no es la determinación del criterio de unos técnicos a los que se nos encarga algo, ¿no? O de la universidad a la que se le dice queremos hacer esto, sino que ahora hemos tenido que irnos varias veces allí a sentarnos a la mesa para llegar como a ese entente cordial y decir, vale, vosotros nos pedís esto a nosotros y nosotros a su vez queremos esto. Entonces, ese acuerdo, aunque está, por así decir, el acuerdo macro de todo, pero ahora hay que ir sacando, entre otras cosas, por una cuestión básica que es el pulmón económico. Es decir, uno no puede decir, abro todo el recinto amurallado y hay que irlo faseando desde una lógica de lo sostenible económicamente hablando y desde una lógica de las prioridades patrimoniales que yo creo que ahora mismo están muy bien ordenadas. Pero la parte del jardín no has dicho nada. La parte del jardín sucede lo mismo. El jardín ahora mismo no es una... El jardín está ahora mismo de vegetación. Sí, pero Exuberante. ¿tú sabes cómo están las traseras de las cocheras? Pues... Esto es aquello de qué me duelo, qué me corto que no me duela, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la secuencia de actuaciones por orden de prioridad y de conservación patrimonial, y evidentemente todo lo subyacente e incluso lo propositivo. A mí lo del jardín arqueológico me parece fantástico, el parque arqueológico del antiguo solar que ocupaba Palacio me parece interesante, pero lo bueno que tiene es que la contención de los restos sigue en contenido, ¿no? O sea, la conservación de los restos sigue contenido, ¿no? ¿Vale? 15 meses para la primera fase, para la fase 2 de muralla, ¿vale? Y 18 meses torre y puerta del tiro. 15-18 meses. Como se ha hecho, como bien ha dicho la alcaldesa, el anteproyecto o proyecto básico, cuando tengamos el proyecto de ejecución a partir del favorable del 2% ya lo tendremos con certeza. Plazo de presentación y de que salga lo del tiro. Pues mira, se presentó creo que hace 2 semanas. El 15 de febrero se presentó. Pues el año pasado tardaron como 9 meses en responder a la primera fase. Nosotros nos daríamos por satisfechos si de aquí a un mes no tenemos notificación alguna. Quiere decir que ha ido FETEN y que ha pasado el criterio de evaluación. Y ahora esperar que le toque... Sí sé que se han presentado en torno a 470 y tantos proyectos a nivel nacional. Y la última pregunta, la penúltima. En el año 2021 veíamos, como tú has dicho ahora al principio, que la muralla se iba a seguir continuar, iba a haber un 2% cultural o un remanente. Sin embargo, se me ha ido la idea que quería decir, es que ¿para cuándo lo del tiro podríamos decir que estuviese en el mismo proceso que está ahora mismo la segunda fase? Pues mira, primero que nos digan que sí, el 2%, que calcula que si son unos 9 meses, pues eso sería como para el pistoletazo de salida, y luego calcula cómo está la documentación, que lo bueno que tiene... es que has dicho una cosa antes, Pepe, que, o sea, los 7 años que se parece que no se ha hecho nada, hemos estado en las trincheras, quiero decir, se ha estado produciendo documentación de investigación para ahora poder acometer la obra. Lo bueno que tiene es que si ahora nos dijeran que sí en el 2% cultural, en muy breve plazo, es decir, no más de 3 meses, podríamos tener un proyecto de ejecución listo, ¿vale? Porque está toda la documentación. Y teniendo el proyecto de ejecución listo, es mandarlo a cultura. Cultura, habiendo subvenciones que peligren de por medio, es bastante apresurada. Y si no, ya está María del Mar para descolgar el teléfono y llamar a cultura. Pero a las subvenciones atienden. Es decir, que si calcula, si todo estuviera bien y nos dieran el ok, me da miedo decirlo porque se está grabando esto, pero un año... No digo nada. No, 2 o 3 años no creo.
No creo. En la charla que dio el Ministerio para el 2% al que presentamos la muralla, decían que esto en el verano está resuelto, 5 o 6 meses. Y 2 años en resolver. Y le ha costado hasta 3 resoluciones provisionales, una detrás de otra. Pero también os digo una cosa, lo bueno que tiene tener ya un proyecto valorado de la Torre del Tiro es que si mañana sale, imaginaos, de los fondos NextGen, ¿no? Sale otra ayuda, pues está ahí y se puede presentar. Y esto es decir, bueno, hasta que suene por algún lado. Entonces no dejamos de estar pendientes de todas las convocatorias que hay, ¿vale? O sea que... Lo que me quedaba, que se me olvidaba... Ah, vale. Ah, que no era eso, era otro. ¿Qué argumento dio el Ministerio o quien fuera para negarnos eso que solicitaba? ¿El de la muralla? Sí, nosotros lo veíamos y tú mismo lo pusiste y María del Mar también. Un proyecto excelente, toda la fotogrametría, toda la documentación gráfica, me imagino que arqueológica. Todo. Era un proyecto magnífico y nos lo echan para atrás. ¿Qué? ¿Lo tuvieron que argumentar o eso es un baremo? No, yo te lo digo. Mira, el 2%, de hecho estamos haciendo varias obras, varias investigaciones y varios proyectos con el 2%. El 2% no es que te lo echen para atrás. El 2% es que ordenan los proyectos de mayor... Por ejemplo, si hay un proyecto que se presenta que está en la lista roja del patrimonio, ese proyecto mínimamente sube arriba. ¿Vale? Hay una cosa que es fundamental, que el proyecto, si tiene un plan director, es decir, si tú presentas una fase de una intervención donde ya se han ejecutado otras fases y hay un plan director. Sí, o sea, hay unos condicionantes que no dependen de la naturaleza del proyecto, son casi que administrativos. Depende de la convocatoria. Imagínate que se presentan 15 proyectos que estén en la lista roja del patrimonio a la convocatoria a la que tú te has presentado. Pues automáticamente esos proyectos muy mal tienen que estar para que no sean los primeros, porque son los que en teoría más peligran, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, bareman todas. Y ahora dicen, este año, ¿qué tenemos? 30 millones de euros, pues enchufamos esos 30 millones. Y hasta lo que dé. Es decir, lo que nos pasó a nosotros es que se quedó, creo que fue en el corte 38, 39, y nosotros nos llegamos al 40, creo que estamos al 47 o al 45. Es decir, están mezclando lo que Cultura Junta de Andalucía, que dio la enhorabuena al anteproyecto, Cultura Junta de Andalucía lo dio, pero esto es a nivel ministerio. Sí. El ministerio. Eso es que Es a nivel ministerial, el 2%. ¿Por qué nos quedamos fuera? ¿En qué sitio nos quedamos? ¿A mucha distancia? ¿O argumentado? ¿O baremo? pero el proceso del 2% es ordena los proyectos de más puntuación a menos puntuación. Los más inminentes, por ejemplo, salió publicado porque le han dado el premio Europa Nostra. Había un grupo de 3 o 5 capillas en el Camino de Santiago que eran de lo que se llama de la España vacía, y esas capillas pues estaban, bueno, pues está en la lista roja, pues los recursos es decir que... Y luego también pasó otra cosa, que daban el 2% y paralelamente daban unos fondos para patrimonio de los Next Generation, de los fondos de consolidación. Entonces dijeron, bueno, pues si damos menos dinero aquí, lo damos a este otro, que a esos fondos de rehabilitación de edificios son a los que se ha acogido, por ejemplo, la antigua cárcel, que se está terminando de ejecutar ahora. Es decir, que no nos dieron por un lado, porque ya casi que... A ver, no te digo que no nos dieron porque no habían dado por otro lado, pero como habían sacado 2 convocatorias de recursos de prácticamente de la misma bolsa, por eso... Pero bueno, ese es el argumento que yo me quiero dar. Pero realmente fue que eso te bareman de más puntuación a menos y enchufan el dinero a los que hasta donde llegan. de todas formas no mandan resoluciones a cada solicitante como tal, no notifican nada, tienes tú que enterarte. Exactamente, tienes que estar pendiente de enterarte Llamando. por si esa difusa. Allí una, allí otra y ahora allí otra. Ha avanzado algo de lo que quería preguntar, esperando que te terminara. ¿Hasta qué punto no sería interesante plantear un plan director, viendo la magnitud de toda la intervención, Palacio Lugar, incluso la de Capital, y teniendo todos los
trabajado que ya se tiene, que son prácticamente los cimientos de ese plan director que yo creo que, entre otras cosas, nos abriría unas puertas de cara a la subvención y tal. Y sobre todo me preocupa que esta obra magna no va a durar ni 10 ni 15 años. Y a ver quién está aquí dentro de 20 años. O sea, ¿no sería bueno dejarle escrito y hilado toda esta rutina que ahora mismo se han trabajado de esta manera tan interesante y tan efectiva? Mira, justo precisamente esta mañana, antes de tener esta presentación, hemos tenido una reunión técnica con el equipo de gobierno y precisamente llegábamos a esa conclusión de la necesidad de elaborar el documento marco, porque vosotros sabéis que un plan director, lo bueno que tiene, que es un documento que se aprueba en el ayuntamiento y se asume por un ayuntamiento, de manera que, estando el equipo que esté, continúa con los mismos trabajos, sobre todo con los mismos criterios. Porque hoy estamos nosotros, pero mañana puede estar otro que venga con otro criterio y cambie y eso es lo que no podemos consentir. Y totalmente de acuerdo, Paco. Es más, creo que lo bueno que tiene el plan director es que tiene una dosis de investigación tan potente que las delegaciones de Cultura y Patrimonio, ante un proyecto que también le tiene que dar el visto bueno a la Delegación de Cultura y Patrimonio, es un proyecto que se hace muy, muy a la par con ellos, para que sea un documento que recoja lo que ellos también quieren y demás, ¿no? Lo bueno que tiene es que es un documento que, una vez hecho, cualquier actuación que se haga sobre la estructura recogida en el plan director, prácticamente es casi que de oficio que continúe la actuación. Entonces, es una inversión de tiempo importante, pero luego te garantiza ya un trabajo a futuro. Y también, al hilo de lo que tú dices, casi todos los proyectos que se presentan a las administraciones públicas para conseguir fondos, como el 2%, como el Next Generation y demás, todos te puntúan más si hay un plan director realizado sobre ese bien patrimonial. Entonces, a esa conclusión llegábamos esta mañana con el equipo de gobierno. Bueno, y ahora mismo nos vemos un poco en este momento de vamos a estudiar cómo podemos encajar y hacer ese plan director. Porque en esa conversación, añado, hacemos la conversación abierta, porque claro, decíamos, bueno, nosotros tenemos un plan de protección de conjunto histórico que nos da unos cimientos y unas directrices sobre nuestro conjunto histórico y prioriza o nos dirige un poco de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y decía Pablo, dice, pero no establece los criterios. Estas obras que ya hemos ejecutado, primera fase, la que vamos a ejecutar ahora, ya nos ha ayudado a consolidar criterios de ejecución, que nos facilitará mucho el camino a la hora de redactar ese plan. Lo que quiero decir que ningún trabajo previo que se haya ejecutado o realizado es nunca en vano. Y ahora, en este punto, y justo es que lo hemos hablado esta mañana, ahora es el momento. Y le he pedido la colaboración una vez más y siempre sabéis que quiero que esté la universidad con nosotros y el equipo de Pablo, Fernando Amores, pero que no se nos jubile que nos dé tiempo. Entonces queremos ya empezar con este plan director. Es que ha sido justo hoy. Es que lo hemos... Vamos, No sabía nada. No, ya no estaba preparada la pregunta. No estaba preparada la pregunta, ¿no? No. Sí, por aquí. Hola Pablo, vamos a ver, te planteo una cuestión muy sencilla. Este proyecto de restauración de la muralla, ¿contempláis medidas que hagan compatible la conservación del patrimonio histórico con la conservación del patrimonio natural? Y me refiero principalmente a la avifauna que vive en este entorno. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es la muralla, de la Macarena, restaurada recientemente, sí. Y hay 304 nidos de vencejos. Y que, son aves protegidas y creo que el promover, el facilitarle, el que sigan estando en este entorno, pues haría más importante este proyecto del que estás hablando.
Mira, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y en las torres. Y te digo, precisamente es uno de los motivos... ¿Cómo te llamas? Perdona. Manuel. Manuel, mira, es uno de los motivos por los que lo más rápido, por ejemplo, para consolidar un tapial sería volver a rellenar un tapial de cal y macizar. Pero una vez consolidado el tapial no pasa nada porque anide en vencejo, ¿sabes? Precisamente en el proyecto lo que llamamos es la consolidación de la estructura, precisamente para no hacerlo incompatible con esa avifauna que convive en estos bienes patrimoniales. Hay un tema que también lo hablábamos esta mañana y es que el patrimonio deja la tierra al desnudo, es decir, nosotros no... Por una cuestión también hídrica, que eso no lo hemos hablado, pero hay una componente hídrica detrás y es dejar los suelos 100% permeables. Tenemos que dejar los suelos permeables, porque tiempo atrás, pero eso son modas anteriores, todo se solaba, todo se cerraba, todo se clausuraba, losas, tortas de hormigón, solera y demás, ¿no? Fíjate, es una cuestión que es evidente. Lo que es bueno para el bien natural es bueno para lo patrimonial. ¿Por qué te digo esto? Si nosotros somos capaces de dejar los suelos permeables, conseguimos que haya una vegetación que esté permanentemente renovándose y consolidando los tapiales. Como he dicho antes, ha habido tapiales que no se han venido abajo precisamente porque tenían una componente natural. Ahora, es cierto que hay elementos que, bueno, hay que tomar determinaciones y hay que quitar, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos nidos, no de vencejos, sino, bueno, de roedores, llamémosle así, que evidentemente se ha generado grandes patologías precisamente por ir socavando todas las estructuras, algunas estructuras, ¿no? Entonces, el equilibrio entre lo natural y lo patrimonial evidentemente se tiene que dar, ¿vale? Los suelos se dejan permeables, se recupera la estereotomía de las estructuras sin macizar las coqueras, que es donde anidan los vencejos. Y lo que nosotros también planteamos en el proyecto, lo que pasa que de hecho esta mañana salió en debate, es el tema de... se ha hecho una documentación de la vegetación natural que había. Que bueno, eso sería para estar una tarde entera, porque todos estos flancos de muralla cuando decantan los barros, tú coges un tapial y decantas los barros y tú ahí puedes sacar la granulometría de las semillas que hay en esos tapiales. Todos los tapiales están cargados de semillas, porque son barros, son tierras naturales que se cogen y se utilizan tal. Al ser tan pobre en cal, podemos sacar hasta el polen, y de hecho eso lo hacemos, decantamos los barros y sacamos toda la información que puede tener ese barro. Eso nos ha dado hasta el tipo de flora y fauna que pudiera haber en el entorno de la muralla, o por lo menos en el entorno activo de donde se cogieron los barros para hacer estos tapiales, ¿no? Te digo esto porque evidentemente no podemos llenar todo ahora de una vegetación, porque eso sí que entraría en competición con la estabilidad estructural de los tapiales, pero sí que intentamos hacer converger, y de hecho con la restauración volumétrica de la estructura, eso es lo que precisamente se pide en todos los bienes patrimoniales, es decir, no tapar pues todos los procesos de anidamiento o todos los procesos. Yo no sabía esto de la puerta de la muralla de la Macarena, sé el equipo que lo hizo, pero no sabía. ¿Cuánto has dicho que era la...? Pues no sabía. En toda la estructura de la muralla, ¿no? Vale, pues la estructura de la muralla cuando se consolida utiliza el mismo criterio, es decir, todas las coqueras, todos los lugares donde se producen esos anidamientos y demás, no rellenarlo, como es cierto que se hacía tiempo atrás, no sé si recordáis que se tapaban para que no entraran ni los cernícalos, ni todo eso... Pero bueno, creo que los tiempos cambian. Creemos precisamente el hecho de que estén esta avifauna en las estructuras patrimoniales le viene bien, como digo, a las estructuras patrimoniales y no entra en competición. Vamos, no se tapa ni una sola coquerita de la estructura, ¿vale? No sé si eso responde a tu pregunta. Manuel, te añado Ya lo veremos. No, lo digo porque en la primera fase el hormigón, por ejemplo, hubiera sido una buena oportunidad, que no es muralla real, de haber dejado algún hueco y no... Pero Manuel, eso no lo puede hacer.
Una cosa es, esto te lo digo a nivel técnico. A lo mejor yo no tengo los suficientes conocimientos. No, me va a entender y no es cuestión de conocimiento, Manuel. Grupo Mira. conservacionista, Grefa, Ceobitlay, que en fin, asesorarían bien claro en esta. Pero te digo, vamos, que encantado y desde ya nos sentamos para contaros el proyecto de pe a pa para cualquier opción que tengamos donde poder intercalar esta colaboración, encantadísimo. Pero te digo con respecto a lo que has dicho antes, en la fase anterior no era posible dejar esas coqueritas o lugares donde aniden. Porque hay una cuestión que es fundamental. Una comisión de patrimonio tiene que velar por la estereotomía y la naturaleza de los bienes. O sea, diferentes que busquemos espacios, como te diría, o ámbitos secundarios donde se puedan generar alguna historia y demás. Ahora bien, en los flancos de muralla y demás no se puede dejar esa apertura, para empezar porque no nos dejan hacerla. Y luego también porque al final no se nos puede olvidar que estamos hablando de la conservación de un bien patrimonial que tiene que cumplir una serie de estándares. Y uno de ellos es el de la estereotomía del bien, ¿no? Tenemos que cuidar la estereotomía del bien. Si me permiten, otro ejemplo, en las yeserías de la Alhambra, anidaban vencejos, claro, estaban deteriorando toda la obra esta. Entonces, no los dejaron anidar, pero como alternativa, en la zona alta del Palacio de Carlos V, pues la alternativa que le dieron fueron cajas nidos. Los tomaron. Y naturalizaron la alberca de la acequia real, y naturalizaron todos los albercones medievales. Ahí Antonio Peral, el conservador de la Alhambra, buen amigo, me cuenta todos los proyectos que tienen de naturalización y de hacer convivir. Y a lo mejor en el bien patrimonial estrictamente no tenemos que abrir la coquerita para que aniden, pero sí que se puede perfectamente generar un ámbito en el que puedan estar allí. Pero claro, como elemento subsidiario, no como elemento principal. ¿Vale? Nada, gracias a ti, Manuel. Manuel, yo no sé si tú conoces que cuando se han hecho varias intervenciones en los torreones de calle Las Torres, y creo que está Israel por aquí de Alcobentia. Israel, ¿tú te acuerdas que se han hecho consolidaciones en varios torreones con la empresa Alcobentia hace años? Y antes de la consolidación se puso una red de contención y un vencejito se quedó. ¿Os acordáis de aquello? Sí. Ese nido se respetó y se le incrustó, corrígeme si me equivoco, Israel, una especie de vasijita o no sé, como un nidito, y ese vencejito se respetó. O sea que desde el ayuntamiento siempre hemos sido sensibles a este tipo de cuestiones, que parece que no tenemos sensibilidad medioambiental, sí la tenemos. Y creo que esta anécdota vino precisamente del Taller Verde, que nos alertó de este pájaro que estaba intentando entrar en su nido. Es una anécdota bonita. Ana, tú puedes completar porque en la Alcazaba también. Sí. Se dejaron vasijas. Para la trimilla. Exactamente, que no es... Sí, no es incompatible. Y además yo creo que los tiempos... Creo que los tiempos ahora van por otros derroteros, como tú bien sabes, y cada vez no hay ámbitos estancos, sino que todos convivimos, y yo creo que la protección patrimonial y la protección del medio es indivisible, ¿no? Allí al fondo, al lado de Ramón. Me voy a poner de pie para que se me escuche bien, porque todos están hablados, si no parte de yo normalmente... A ver, Pablo, me llama Alberto. Alberto. Ahora, mira, según he entendido, el primer proyecto, uno de los puntos donde se va a quedar parado es muy cerquita de la puerta de Marchena, ¿no? No, ese es el proyecto de la Puerta del Tiro, el segundo. El proyecto que vaya a hacer ahora, que se va a quedar conectado muy cerquita de la Puerta de Marchena. Que la Puerta de Marchena se va a hacer en un segundo proyecto. No, me he explicado mal entonces. No. Alberto, mira, el primer proyecto que es el de la muralla, ese no se mete en el Callejón del Tiro, ¿vale? El proyecto que hemos mandado al 2% cultural es el que se aproxima a la Puerta de Marchena, que es el que estamos pendientes que nos digan si para adelante o si no para adelante. ¿Vale? Bueno, sí. Vamos a imaginarnos que sí. Que sí, que se perfecto. mete mano a la Puerta de Marchena. Todos pensamos que sí. Vale, entonces para no confundir a la gente, yo el primero, porque cuando se escuche el comentario, ya van a arreglar la Puerta de Marchena, todo el mundo vamos a pensar que
es que van a traer la puerta aquí, que van a poner una réplica. Yo me imagino que usted sabrá mejor que nadie que la puerta no va a salir del alcázar. Totalmente. Una réplica. Podría ser. También va Bueno, a trabajar. los catalanes han tenido que devolver los frescos de Sigena, o sea que por esa regla de 3 ya han abierto un precedente. Veremos, a ver, el pleito lo vamos a iniciar porque en los documentos históricos de Ramón, corrígeme, Que vaya de rodillas a los pies, como que haya tirado. dice el documento que Marchena, si hace una actuación integral en el Palacio de Recuperación, podría recuperar su puerta. Y ahora estamos en ello. Vamos a ver. Claro. Pedirla lo vamos a Si quieres, pedir. te explico el por qué la puerta no va a venir aquí nunca. Pero sí, a ver, no, yo te cuento, para mí, yo me daría por satisfecho, no sé tú qué opinas. Bueno, esto es un proceso de anastilosis. Los procesos de anastilosis o de recuperaciones volumétricas no es la primera vez que se hacen. Nosotros ya hemos hecho varias recuperaciones volumétricas en varios edificios patrimoniales. Ahora, por ejemplo, se está haciendo la recuperación volumétrica del claustro de los Vélez Blancos que está en el Metropolitan de Nueva York, ¿vale? Pero como está documentado, está escaneado, pues ahora ha salido el concurso, lo está haciendo un buen arquitecto de Granada y buen amigo también, Pedro Salmerón, la recuperación de la volumetría donde estaba el claustro de los Vélez Blancos. La única condición que te ponen es que, evidentemente, no puedes hacer un falso histórico. No hay ningún problema. Gracias, bueno, iba a decir gracias a Dios, tenemos la puerta, la tenemos escaneada, es decir, la tenemos digitalizada en 3D. Nosotros, y por eso es por lo que he dicho, Alberto, que esa puerta no la hemos querido meter en el proyecto, porque esa puerta no abre otro debate, que como no está resuelto... Perdona, es que no he terminado la pregunta. Ah, perdón. Es que no, me quedan en medio para terminar. Venga. ¿Usted está de acuerdo de que la puerta no sale del alcázar? Sí. Está de acuerdo, vale. La réplica aún podría hacerse, pero posiblemente tampoco se consiga. No, ahí ya difiero de ti. Ya, Lo vamos a he dicho intentar. posiblemente, ¿eh? Vale. Sí, señores. La verdad, en caso de que la puerta no se va a poner, que no se haga réplica, usted como técnico, ¿qué aconsejaría que se hiciese allí? Pues, vale, pues muchísimas gracias, Alberto, porque me da pie a abrir un debate. No me hables de usted, por favor. Mira, porque yo te estoy tuteando y me da vergüenza. Alberto, mira, mi planteamiento, el que yo creo que pudiera ser un planteamiento lógico y real, es hacer un proyecto estricto que se llame recuperación volumétrica de la puerta de Marchena. Ese proyecto nos gastaremos unos zapatos, Juan Alberto, en ir a Cultura a debatirlo y a pelearlo, pero se consigue, porque fijaos, la nueva ley de patrimonio, no sé si sabéis que estamos en un contexto de cambio de legislación de patrimonio. La nueva ley de patrimonio te dice que, mediante técnicas contemporáneas, materiales contemporáneos y demás, es decir, se pueden generar, no dice recuperaciones volumétricas, pero sí elementos que lleven al entendimiento de los bienes patrimoniales. No se entiende que eso sea el acceso al palacio de los duques sin la puerta. Con la nueva ley de patrimonio en la mano, objetivamente, nosotros podríamos debatir, y tenemos herramientas para debatir, generar una recuperación volumétrica. Ahora, ¿el debate cuál sería? ¿La recuperación volumétrica qué es? ¿Como la tenemos escaneada, hacer una que sea exacta? No. Es una reconstrucción. Y eso es un falso histórico. No sé si conocéis, por ejemplo, en Madrid, el Banco de España, le faltaba una esquina en la Gran Vía. El Banco de España, ¿no? Cibeles, tal. Le faltaba una esquina y Rafael Moneo, que hace ese proyecto, ¿qué es lo que hace? Documenta a la perfección una de las esquinas que ya existen y con un criterio contemporáneo, es decir, donde hay una cara, pues no ponerle hasta el último pétalo, o sea, hasta la última, sino mediante... ¿Habéis visto, por ejemplo? Bueno, es que me enrollo. Bueno, pues lo mismo que él coge y se lo lleva al otro lado de la esquina del Banco de España, eso nosotros, te digo, que lo planteamos y le costaría mucho a cualquiera decirnos que no. ¿Por qué? Porque cumplimos a la perfección, es decir, no generamos un falso histórico, nadie nunca va a pensar que esa puerta es la original, no generamos un elemento historicista porque ya nos encargaríamos de que esa puesta en obra se hiciera de la manera... Y ahora, teniéndolo escaneado, lo podemos sacar en piedra, en el material que nos dé la gana. Entonces,
Por ese es el motivo por el que, Alberto, he dicho que ese proyecto de la puerta no lo metíamos dentro de la recuperación de la torre. Porque al no tener el debate claro, esa puerta podría llevarnos a tumbar todo el resto del proyecto. Entonces, la puerta la dejamos aparte y todo lo demás, que está clarísimo, a por él. Y ahora, como algo aparte, como una causa, una pelea y demás, bueno, como han hecho los de Sígena con los frescos que se llevaron los catalanes y han tenido que volver, ¿no? Pues abrimos la opción, se plantea un proyecto, eso sí, serio, documentado, con ejemplos anteriores que se han realizado. Y yo te digo que cultura, que muchas veces se ve que es un ente abstracto, cultura la forman técnicos como todos los que estamos aquí. Es decir, que son gente que explicándoles las cosas razonablemente no nos van a decir que no. Entonces, no cierro yo esa puerta, Alberto. Sí, te he contestado, Alberto. Era mi opinión, ya la sabes. Bueno, esa era la primera de todas las preguntas. ¿Vale? Pero, sobre la puerta de Marchena, nosotros en 2017 elevamos un escrito al ayuntamiento justamente para que iniciase lo que María del Mar está diciendo que se va a iniciar. ¿Entiendo? Planteábamos, con la documentación de los años 60, vimos por qué se lleva la puerta, cuando se hace lo de la rosa, el ayuntamiento de entonces quería recuperarlo y les dijeron efectivamente lo que dice ella, que dado el estado de deterioro en que se encontraba el palacio, era impensable que pudiéramos recuperar. Nosotros hacíamos una propuesta triple. Algunas de ellas se llevaron a cabo, como por ejemplo el escaneo. El escaneo con José Antonio Barrera, catedrático de la Escuela de Materiales, no sé cómo se llama, Arquitectura Técnica, hizo el escaneado de todo el tiro y de la puerta. Estuvimos en el Alcázar, se escaneó todo, y ese trabajo lo financió el ayuntamiento, y lo tiene que tener. Y nosotros el escrito planteamos lo primero, lo que Alberto dice que no, que es el ver la posibilidad de recuperarla. Pero en caso de que no, siempre hay un plan B y un plan C, que es de los que hablamos. Una reconstrucción que no fuese paso histórico y alguna forma, ya sea una volumetría. Además, nosotros llegamos a contactar estoy hablando del 17, ya en 9 años ha evolucionado la técnica bastante en lo que voy a decir ahora, y se habló ya de una impresora 3D. No me acuerdo el nombre de quién lo hizo, estará aquí seguramente. Nos hizo un proyecto de cómo hacer las piedras para que se pudiera hacer y no fuese falso histórico. Sí, es decir, que posibilidades de luchar, por supuesto, y después ver. Pero, vale, he visto que no haya pregunta, que es una reflexión al aire. Me siento moderador de una mesa redonda. Alberto, esto de réplica y contrarréplica no vale, ¿eh? El que pregunta, pregunta. Es broma, ¿eh? Deja claro que yo no tengo nada en contra, todo lo contrario. Al revés. Lo que no quiero es que si yo tengo una opinión, no que sea mía. La opinión que yo estoy exponiendo aquí son de miembros de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría. Muy bien. Teóricamente no es lo que más entienden de estas cosas. Teóricamente. Y resulta totalmente de acuerdo. Aparte de eso, es que hay una ley que lo prohíbe. No prohíbe que venga Marchena, no. Prohíbe que salga del alcalde. Sí. Pero que si viene mejor, claro. Pero que salga... No, está difícil. Venga, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, una vez más por tu magnífica exposición, por el proyecto que has conseguido aprobar con tu equipo. Muchas gracias a todos y a todas por asistir, por vuestras preguntas, por vuestra preocupación por el patrimonio. Y nada, sabéis que el patrimonio es una cuestión de todos. Siempre que hemos llevado algo al pleno ha sido siempre por unanimidad de todos los grupos políticos, y así tenemos que seguir unidos
en esta materia para conseguir éxitos para Marchena. Muchísimas gracias, buenas tardes y un aplauso para todos vosotros.